Comenzamos hoy una serie de vídeos dedicados al sacramento del matrimonio, que junto con el orden sacerdotal conforman la categoría de sacramentos de servicio público o sacramentos destinados al servicio de la comunidad. Vamos a ver hoy, después de esta introducción, la historia del matrimonio, su origen y su evolución histórica a lo largo de los tiempos hasta hoy, y en los siguientes vídeos entraremos ya en la mistagogía y en la catequesis sobre los ritos que conforman la ceremonia del matrimonio en el rito católico, en el rito romano. La alianza matrimonial por la que el hombre y la mujer se unen entre sí para toda la vida recibe su fuerza y vigor de la creación, pero además, para los fieles cristianos, se eleva a una dignidad más alta, ya que se encuentra entre los sacramentos de la nueva alianza. La íntima comunidad de vida y de amor, por la cual los cónyuges ya no son dos, sino una sola carne, ha sido fundada por Dios Creador, provista de leyes propias y enriquecida con la única bendición que no fue abolida por la pena del pecado original. Por tanto, este sagrado vínculo no depende del arbitrio humano, sino del autor del matrimonio que lo quiso dotado de unos bienes y fines peculiares. Cristo, el Señor, al hacerse una nueva creación y renovarlo todo, quiso restituir el matrimonio a la forma y santidad originales, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y además elevó este indisoluble pacto conyugal a la dignidad de sacramento, para que significara más claramente y remitiera con más facilidad al modelo de su alianza nupcial con la Iglesia. Con su presencia trajo la bendición y la alegría a las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, anunciando así por adelantado la hora de la alianza nueva y eterna. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo con un pacto de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres se ofrece a la Iglesia como esposo, cumpliendo en su misterio pascual la alianza con ella. Por el bautismo, sacramento de la fe, el hombre y la mujer de una vez para siempre se insertan en la alianza de Cristo con la Iglesia, y así su comunidad conyugal es asumida en la caridad de Cristo y enriquecida con la fuerza de su sacrificio. Por esta nueva situación, el matrimonio válido de los bautizados es siempre sacramento. Por el sacramento del matrimonio, los cónyuges cristianos significan el misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, y participan de él. Debido a ello, tanto al abrazar la vida conyugal como en la aceptación y educación de la prole, se ayudan mutuamente a santificarse y encuentran ellos también su lugar y su propio carisma en el pueblo de Dios. Por este sacramento, el Espíritu Santo hace que así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, también los cónyuges cristianos, iguales en dignidad, con la mutua entrega y el amor indiviso que emana de la fuente divina de la caridad, se esfuercen por fortalecer y fomentar su unión matrimonial, de modo que asociando a la vez lo divino y lo humano, en la prosperidad y en la adversidad, perseveren fieles en cuerpo y alma, permaneciendo absolutamente ajenos a todo adulterio y divorcio. El verdadero cultivo del amor conyugal y todo el sentido de la vida familiar, sin subestimar los demás fines del matrimonio, tienden a que los cónyuges cristianos estén animosamente dispuestos a cooperar con el amor del Creador y Salvador, quien por medio de ellos amplía y enriquece día a día a su familia. Y así, confiando en la divina providencia y ejercitando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y se esfuerzan por alcanzar la perfección en Cristo cuando cumplen la función de procrear con generosa responsabilidad humana y cristiana. Dios, que llamó a los esposos al matrimonio, continúa llamándolos a perfeccionar su propio matrimonio. Los que se casan en Cristo desde la fe en la palabra de Dios pueden celebrar con fruto el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia,
vivirlo santamente y testificarlo públicamente ante todos. El matrimonio, pues, queda establecido por la alianza conyugal o consentimiento irrevocable de los cónyuges, con el que uno y otro se entregan y se reciben mutua y libremente. Tanto la misma unión singular del hombre y de la mujer, como el bien de los hijos, exigen y piden la plena fidelidad de los cónyuges, y también la unidad indisoluble del vínculo. Por su propia naturaleza, la misma institución del matrimonio y el amor conyugal se ordenan a la procreación y educación de la prole, y con ellas se coronan logrando su cima, ya que los hijos son en realidad el don más excelente del matrimonio, y contribuyen sobremanera al bien de los mismos padres. El matrimonio, deseado, preparado, celebrado y vivido cotidianamente a la luz de la fe, es aquel que, en palabras de Tertuliano, la Iglesia une, que la oblación confirma, que la bendición refrenda, que los ángeles proclaman, que el Padre tiene por válido. Qué preciosa la unión entre dos fieles que tienen una misma esperanza, un mismo modo de vida y de servicio. Ambos son hijos de un mismo Padre, ambos servidores de un mismo dueño, sin ninguna separación ni en la carne ni en el espíritu. Son ciertamente dos en una sola carne. Donde hay una sola carne, hay un solo espíritu. Para entender el matrimonio, o mejor dicho, para entender los ritos que sobre la unión matrimonial se realizan, tendremos que hacer primeramente un comentario, un breve recorrido sobre la Roma pagana. Hay que decir que el matrimonio, como realidad natural del hombre, que es, del hombre y de la mujer, se entiende, no está ligado a una confesión de fe. Es decir, el matrimonio no es un invento cristiano, no nace con el cristianismo, sino que en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todas las confesiones de fe, todas las religiones, sean monoteístas, sean politeístas, de la historia, pues la unión entre el hombre y la mujer ha existido y sobre ello se ha tenido que legislar, bien sea con un derecho civil, como hace el derecho romano, la tradición romana, y también, bueno, pues con una serie de actos, de ritos religiosos, como va a estar luego presente en las otras culturas. Nosotros vamos a centrar esencialmente en el matrimonio romano. Para el derecho romano hay que tener en cuenta que el consentimiento del hombre y de la mujer hace verdadero el matrimonio. Esto era una máxima del derecho romano. Tan importante es esto que cuando el cristianismo asuma esta realidad natural y la eleve a sacramento, por Jesucristo la eleva a sacramento, para la reflexión cristiana, o al menos para la reflexión cristiana romana, este axioma, este principio legislativo, pues va a tener fuerza y va a ser, digamos, doctrina de la Iglesia, ¿no? El consentimiento de los esposos es el que hace verdadero el matrimonio. De ahí se deducirá posteriormente que los ministros del sacramento del matrimonio sean los esposos. Pero llegaremos a ese momento. ¿Qué se exigía en la Roma pagana precristiana, por tanto, para el consentimiento, para que fuera válido el consentimiento? En primer lugar, pues unas condiciones de edad, que hubiera ya una madurez en el uso de razón y por tanto una edad a partir de 12-14 años. Claro, hoy a nosotros eso nos parece una aberración, ¿no? Pues eso es infantil, pero que en el mundo romano o en el mundo antiguo a esa edad ya se consideraba maduro por las distintas formas iniciáticas que había de pasar de la niñez a la madurez. Que el matrimonio también tuviera una conformidad con los padres, es decir, que los padres de ambas familias, de ambos contrayentes, estuvieran de acuerdo en el matrimonio y llegaran a un acuerdo en ese contrato matrimonial,
De ahí la dote, lo que uno ponía, lo que el otro recibía, etc. Y que hubiera también una ausencia de impedimento, nada que pudiera obstar a la celebración de ese matrimonio. El matrimonio romano constaba, digamos, de tres partes, Lo que llaman los esponsales, que digamos son la ceremonia previa por la cual los dos se comprometen para el matrimonio, se contratan para celebrar el matrimonio posteriormente. Luego, lo que sería realmente el matrimonio y el día de las bodas. Hay tres modos para hacer estos esponsales. La primera forma que tenían los romanos era lo que se llama la confarreatio. ¿Qué es la confarreatio? Bueno, pues ambos se ligaban por la comida, la manducación de una hogaza de pan de trigo. Una hogaza de pan de trigo que era ofrecida a los dioses y ambos, tanto él como ella, comían de la misma. Y por lo tanto eso ya, digamos, los ligaba para un futuro matrimonio, una cena matrimonial. La coencio venía a ser una especie como de venta simbólica de la mujer hacia el varón. Bueno, te doy mi hija, pero ¿qué me das a cambio? Y el usus era directamente la cohabitación por un año tanto de él como de ella, con derecho a todo, a los actos sexuales y todo. Esa es la forma, digamos, de desposarse. La más común, la que más se usaba por los significados religiosos y jurídicos que llevaba también, era la confarreatio. Esos esponsales permitían o significaban un compromiso matrimonial entre el hombre y la mujer, con los pactos dotales, de las dotes, y un compromiso en esa ceremonia de los esponsales, había un compromiso significado por dos signos. Primero, por el osculum, es decir, por el beso, se besaban por vez primera, digamos de manera oficial, para besar a aquel con el que contraías, y ahí está todo ese compromiso famoso donde yo callo, tú calla, ¿no? Es decir, bien. Y la segunda forma era el anillo esponsalicio. Anillo esponsalicio, que venía a ser un anillo de hierro que se colocaba en el cuarto dedo de la mano izquierda de la novia. En el cuarto dedo de la mano izquierda de la novia. Y a partir de ahí, digamos que la mujer era la esposa subarrata. Digamos, subarrata, es decir, ya estaba comprometida por ese anillo para ser la esposa en el futuro de eso. Esto va a entrar también en el cristianismo, o se va a hacer referencia en el cristianismo cuando, sobre todo en la leyenda que se crea en torno a Santa Inés, que la va a contar San Agustín y que luego se va a poner en el mosaico de la primitiva basílica de Milán, con San Ambrosio, ¿no? Como cuenta en esa leyenda cómo Santa Inés ya tenía el anillo de esposa subarrata que le había dado Cristo, ¿no? Cristo se había comprometido con ella en esponsales. Y la segunda parte del matrimonio era el día de las bodas como tal. Ese día había como dos momentos, uno que se hacía en casa de la novia y otro que ya se hacía en la casa del novio o en la casa donde la pareja iba a cohabitar. En la casa de la novia, el día de la boda, ella se la vestía de blanco, con una corona de flores o una corona de hojas, normalmente eran hojas de naranjo, de mirto, etc. Y también se la vestía con un velo, el velo de la novia, llamado el flammeum. El flammeum era por su evocación a la flamma, a la llama, porque era un velo que era amarillo con franjas rojas, o rojo con franja amarilla, y digamos evocaban ese naranja de las llamas de fuego. También en la casa de la novia se le adjudicaba una pronuba. ¿Qué era la pronuba? La pronuba era una especie de matrona, de mujer ya experimentada, ya casada, pero que tenía que acompañar a la novia en todo su proceso nupcial, y era la encargada de llevársela al novio y de presentárselo al novio. Ambos dos, en la casa de la novia, todavía, bueno, pues se sacrificaba un animal, una oveja, y sobre ella se leían los augurios, es decir, si los dioses estaban, dependiendo de cómo saliera el sacrificio, si los dioses estaban o no de acuerdo
con que se acometiera esta unión matrimonial. Una vez leídos los augurios mediante este sacrificio, se leía en el banquete el contrato del matrimonio, el contrato matrimonial y a qué se comprometía cada una de las partes. Y ahí se hacía el consentimiento, y después del consentimiento ya llegaba la noche, y la noche era en la casa del novio, que era donde la novia entraba para cohabitar. Y ahí, bueno, pues se celebraba, repito, la entrada de la novia en la casa del marido. La pronuba recitaba sobre ellos y sobre el lecho una serie de oraciones, sobre todo a los dioses, a los lares y los penates, los manes, que custodiaban a esa casa nueva a la que iban a ir, y había una ceremonia donde el marido ofrecía a la mujer agua y fuego. ¿Por qué agua y fuego? Bueno, porque son elementos que evocan el hogar. Hogar, una palabra latina, hogarium, que viene de hoguera, que viene de fuego, de chimenea, de estar en torno a la chimenea. Y el agua era el sustento de la vida, sino de fecundidad, pero también de sustento de vida. Entonces, agua y fuego le ofrecía el marido a la novia, y ya, bueno, pues esa noche ya cohabitaban, y a partir de ahí se constituía la vida plena ya del matrimonio romano. Bueno, pues estos ritos romanos, seguramente os habéis dado cuenta de que muchas de estas cosas hoy las tenemos también en nuestra liturgia. Una novia vestida de blanco, con un velo, el velo ya es blanco, no es el tono anaranjado, la corona de flores, que hoy también es por un centrito, que es un ramo de flores que suelen llevar las novias en las bodas, ¿no? Luego hablaremos más adelante del rito de entrada de la novia, que se da tanta importancia. Es un rito ajeno al ritual católico. El ritual católico dispone que sean los dos, el marido y la mujer, el novio y la novia, los que entren juntos en la iglesia ese día. Bueno, ¿por qué la entrada de la novia, digamos, por qué tenemos nosotros esa entrada de la novia? Bueno, porque viene de aquí, viene del mundo judío, en el que el padre entregaba la novia al marido para que cuidase de la mujer, y también del mundo romano, porque evocaba cuando la novia era conducida por un séquito, que en este caso era la pronuba y la familia de la novia, a la casa del marido y se la entregaba al marido. De ahí viene, bueno, simbólicamente, que era la costumbre de que la novia entre sola, de manera especial, de manera simbólica, de manera ritual, en la actual liturgia del matrimonio. Vamos ahora a tratar los ritos matrimoniales, el rito del matrimonio, a lo largo ya de la historia cristiana. Y una vez que los cristianos están constituidos como comunidad de fe, bueno, ¿qué pasa con esta realidad humana? Y hay que establecer varios periodos. En principio, desde el siglo, digamos, primero del cristianismo hasta el siglo X, no vamos a encontrar rituales de matrimonio como tales. ¿Por qué? Porque los cristianos lo que hicieron durante los primeros siglos era asumir las costumbres romanas en lo que tenían de asumible, es decir, toda la cuestión del contrato matrimonial, de las celebraciones, excepto lo que supusiera un culto idolátrico a los dioses. Ellos lo asumen como propio, y le dan pues ese sentido cristiano. De ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, donde advierte que nadie se puede casar sin el consentimiento del obispo, para que este matrimonio sea según el Señor, dice él, y no según la carne o según el apetito. Entonces, quitando los ritos idolátricos, que eran cambiados por ritos probablemente cristianos, los matrimonios seguían celebrándose como en la Roma pagana. Por eso dijimos antes que se asume ese principio legislativo de que el consentimiento hace verdadero el matrimonio. Así lo va a asumir el cristianismo, y por tanto los matrimonios del siglo X tenían un consentimiento que expresaban bien ante el padre de familia o bien ante el obispo, y recibían una bendición. San Ambrosio, por ejemplo, en De Luxore Christiana, lo va a recoger cuando nos dice, el pacto conyugal constituye el matrimonio.
Pero es que además San Ambrosio ya nos habla de un anillo y de un beso, que si recordáis eran los ritos esponsales de la Roma pagana, el osculum y el anillo de la esposa subbarrata. Aunque la Iglesia asume los principios civiles romanos, ojo, no los idolátricos, eso jamás, porque para eso tenía el culto cristiano, hay condiciones que la Iglesia pone a estos matrimonios. Y la primera de las exigencias va a ser no al divorcio. En el mundo romano, en la legislación civil romana, se permitía el divorcio. En la religión cristiana, a raíz de ese mandamiento de Cristo, cuando le plantean la cuestión del divorcio, del repudio, y Jesús dice al principio no era así, ¿no? Y va refiriendo al plan divino de la creación, digamos que la Iglesia no admitirá el divorcio. Y también solo admitirá matrimonios entre cristianos. Matrimonios entre cristianos. Entre los cristianos, por tanto, el matrimonio va a asumir un carácter sobrenatural por el bautismo. Por el bautismo. De ahí que, como hemos dicho otras veces, era casarse en el Señor. Era casarse en el Señor. El matrimonio, vamos a leer, por ejemplo, lo que nos dice el padre Ebenú en la obra de Canónigo Martimor, Iglesia en Oración. Dice, hasta el siglo IV no se puede aprobar la existencia de una bendición litúrgica o la intervención de un sacerdote en los ritos nupciales, pero los fieles no ignoran que el acto que realizan según los usos de la ciudad queda transfigurado por dentro gracias a su bautismo. Si el bautismo es lo que da el carácter sobrenatural a esa realidad natural, antropológica, civil si queremos, que era el matrimonio. Sigue diciendo, se unen a Cristo y según la doctrina de San Pablo, su unión es signo de una unión más alta, la de Cristo y la Iglesia. Bueno, estos son a lo que se refiere cuando hablamos del casarse en el Señor. Los ritos propios del matrimonio a lo largo de estos siglos, sobre todo a partir del siglo VI, que comienzan a surgir los sacramentales, pues se van a ir desarrollando, repito, hasta el siglo X, que es cuando encontramos un rito como tal. Pero bueno, hay algunos ritos. Por ejemplo, en Italia, hablamos de la zona de la iglesia de Roma y de Milán. Ahí vamos a encontrar una velación nupcial que, pues que se pone un velo por la cabeza de la novia, que tiene que ser diferente al flammeum. Ya no va a ser el velo naranja, sino un velo blanco, que se pone por la cabeza de la novia. Y posteriormente también cubriendo al novio. Sobre ellos se imparte una bendición nupcial con un texto del siglo V del Sacramentario de Verona. Y se introduce como lo conocemos hoy, después del Padre Nuestro y antes del rito de la paz. Ese rito que hoy nosotros también lo conservamos, pues ya viene prácticamente del siglo VI de Roma y de Milán. ¿Qué ocurre en la otra parte del occidente latino? Galia, Hispania o lo que sea la Celtia, ¿no? las islas, la Britania. Bueno, pues ahí no se pone la fuerza tanto en el consentimiento como en lo que constituye un matrimonio consumado, es decir, la bendición del tálamo. En la bendición de los esposos, en la cámara nupcial, ¿vale? Es decir, ahora vamos a ver lo que ocurre en la liturgia hispana, pero esto es el principio de esta parte del occidente latino, ¿eh? La bendición del tálamo, que es la cámara nupcial. Sobre todo, bueno, pues ahí se cuenta San Auto de Vienne, lo toma de los hechos apócrifos de Santo Tomás. Dice, al narrar el casamiento San Avito de Vienne, dice, al narrar el casamiento de San Amatro, futuro obispo de Auxerre, siglo V, Stephanus Afer describe la ceremonia tal como existía en el siglo VI. El presbítero o el obispo es invitado a dar la bendición a ambos esposos en la habitación nupcial. Esta costumbre recuerda el relato de los Actos de Tomás, un texto apócrifo, que nos dice que es el comienzo del siglo III, de origen siríaco y gnóstico. Y dice que
que hay una bendición del tálamo pedida por el apóstol al rey de Andrópolis para el casamiento de su hija. Bueno. Y también se apoya en el relato bíblico de Tobías y Sara del capítulo 8 del libro de Tobías. Y esto se recoge también en el misal de Bobbio. Bueno, esta bendición desaparece luego en la Galia, aunque queda en Normandía, sigue viva, se suspende en Normandía, pero sigue viva en Inglaterra, y en el siglo X vuelve a reaparecer y se conserva. ¿Qué ocurre en la liturgia hispana? En la liturgia hispana, la bendición del tálamo era, como se ha dicho, una bendición de la cámara nupcial, pero que iba precedido en la vigilia de la boda por un oficio votivo del matrimonio. En la mañana de la boda también se había una liturgia propia del casamiento. Y después la bendición de los esposos en la iglesia, para luego ir a la casa y allí hacer la última bendición, la bendición del tálamo. En la liturgia hispánica se da la entrega de la esposa al esposo por el sacerdote en nombre del padre de la novia. ¿Por qué? Porque vamos a ver con el tiempo cómo muchos matrimonios se declaran clandestinos, se hacen privado, o los padres mismos se erigen en autoridad sobre los novios sin respetar la libertad y a veces ejerciendo esa coerción. Por tanto, con el devenir de los tiempos, en algunos concilios visigóticos se va a ver cómo esto pasa a ser potestad del sacerdote, prohibiéndose a los padres de familia cualquier intervención en ese sentido que pudiera coaccionar la libertad de los esposos y así. También es de notar en la liturgia hispana cómo la mujer no va a perder su identidad personal en aras del marido. De ahí que en los países hispanos, en España, la mujer cuando se casa conserva sus apellidos y no adopta, como ocurre en los países francófonos anglosajones, los apellidos del marido. Por ejemplo, pues la señora del presidente de Donald Trump era Melania Trump. Bueno, Melania tendría sus apellidos, pero al casarse con Donald Trump asumió sus apellidos. O Michelle Obama, que era la esposa de Barack Obama, tendría sus apellidos, pero al casarse con Barack Obama, pues asumió los suyos, ¿no? Y así ocurre en muchos países también de Centro Europa. En España no va a ocurrir eso. En España va a haber una frase fundamental de los concilios visigóticos, que luego va a entrar en el ritual de matrimonio y que se conserva actualmente la tercera forma del matrimonio español, del ritual español, donde dice: esposa te doy que no sirva. Esposa te doy que no sirva. Y de ahí la identidad de la mujer con respecto a la identidad individual también del marido. En España va a haber otra costumbre, introducida sobre todo por los godos, que es el ordo arrarum, es decir, la entrega de las arras, de arras, que ya veremos en su momento. ¿Y qué significa? Bueno, pues la entrega y el compartir los bienes dentro del matrimonio. También en ese ordo arrarum estaban los anillos y un ósculo final que sellaba el matrimonio. Así pues, nos adentramos ya en la segunda parte de la Edad Media. Vamos a recorrer ahora brevemente un periodo de tiempo que va desde el siglo IX, siglo X, hasta el Concilio de Trento. Hemos dicho que hasta este momento no existía un ritual propiamente del matrimonio como tal, puesto que se aceptaban los usos civiles del mismo, pero que había unos ritos en torno a la bendición de los esposos, sobre todo, y la velación de los mismos en Roma y Milán, y un rito en torno a la cohabitación y al acto conyugal de los esposos, como va a ocurrir ya en el occidente latino de Galia, Hispania y las islas británicas, lo que sería el rito celta. La celebración litúrgica hasta este momento se mantiene sin grandes cambios, pero los ritos matrimoniales se van a colocar antes de la misa, en la puerta de la iglesia. Y de aquí va a surgir una práctica matrimonial que vamos a conocer como el matrimonio in facie ecclesi. El matrimonio in facie ecclesi, que literalmente significa eso: matrimonio en la cara de la iglesia, en la puerta de la iglesia. ¿Por qué surge esta forma de recibir? Bueno, para garantizar la cuestión pública del matrimonio, por los excesos que se estaban dando, ¿no?
La Iglesia nos dice, por ejemplo, Righetti en su segundo tomo de su Historia de la Liturgia, nos dice: la Iglesia, para asegurar mejor la constitución normal de la familia, dispuso que la manifestación del consentimiento y la consiguiente entrega del signo nupcial, el anillo, fuese expresamente declarado en presencia del sacerdote, en la iglesia, o más frecuentemente delante de las puertas de la ciudad, como indican los rituales de los siglos XI al siglo XIV. Bueno, luego va describiendo aquí el ritual de matrimonio, el matrimonio que se va dando, ¿no? Pero era sobre todo eso, para garantizar la dimensión pública de los matrimonios y así evitar matrimonios clandestinos, matrimonios obligados, forzados, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que entre los siglos IX y X, el sacerdote comenzará a ocuparse de formalidades civiles del matrimonio, el carácter público del matrimonio, asegurar la libertad del consentimiento, investigar los previos al matrimonio, ¿no? Si hay algún impedimento o qué ocurre, y la insistencia sobre todo de recibir la bendición nupcial, para que el matrimonio no sea solamente un acto jurídico, sino que tenga también, pues, digamos, el ministro tenga una parte sustancial en ese rito. El matrimonio va a consistir, por tanto, únicamente en el consentimiento, sin necesidades de ningún tipo de formalidad ni publicidad. Pero, se va a hacer necesaria la obligación de recibir la bendición nupcial. La bendición nupcial siempre será obligatoria. La más antigua pues la encontramos, por ejemplo, en el Sacramentario Leoniano, donde nos habla de una sección titulada Incipit Velatio Nuptialis, ¿no? El comienzo de las velaciones nupciales. Otras van a aparecer ya en el Gelasiano, bajo el título Actio Nuptialis, es decir, la acción de las bodas. También luego aparecerá en el Pontifical Romano Germánico del siglo X, etc. Y para salvar, repito, la publicidad del matrimonio, se decide hacerlo en la puerta de la iglesia. Y fijaos, así ha sido prácticamente hasta 1970. El matrimonio se hacía fuera, en los muros de la iglesia, en las puertas, y después ya se entraba, el marido y la mujer, con toda la corte, con todo el paraninfo, que se decía, utilizar el término clásico, con todo el paraninfo, para dentro de la iglesia celebrar la Eucaristía y recibir la velación nupcial. La bendición nupcial, que conllevaba el velo, al menos en España desde el siglo VI, el velo que cubría a la novia por la cabeza y al novio por los hombros, se mantendrá en el mismo sitio que en su origen, al final del canon romano, entre el Padre Nuestro y el rito de la paz. Trento va a incidir sobre todo en esto con el decreto Tametsi, para garantizar la publicidad y evitar los abusos del matrimonio, evitar los abusos en el mismo. Con respecto a estos rituales in face ecclesiae, bueno, pues digamos que los órdenes más antiguos, los rituales más antiguos ya del matrimonio propiamente, lo vamos a encontrar en el misal de la abadía de San Melén de Rennes y del pontifical de la abadía de Lire, o de Lire, del siglo XII. ¿Qué palabras rituales se van a emplear en estos formularios? Bueno, es importante conocerlas porque son las que luego se van a transmitir después de la reforma del Concilio de Trento, con el pontifical de 1614, y entonces, bueno, las palabras de ese momento son: para bendecir al esposo y a la esposa. Dice: vaya primero el sacerdote delante de la puerta de la iglesia, ¿veis? In face ecclesiae, revestido de alba y estola con el agua bendita. Después de rociar a los esposos, los interrogará con prudencia para saber si quieren desposarse conforme a la ley. Esto serían los escrutinios, lo que llaman los escrutinios. Y luego se informará de si acaso son parientes y les enseñará cómo vivir juntos en el Señor. Es una instrucción que había incluso escrita para hablarles. Después de esto, diga a los padres, según la costumbre, que den su hija al esposo.
Y estaba para garantizar que efectivamente había una entrega que primero será de los padres al esposo y luego será del sacerdote al esposo, con la fórmula ego coniungo vos, y a este que le dé su dote, cuyo escrito hará leer en presencia de todos los asistentes. ¿Veis la cuestión jurídica? Sobre todo la cuestión jurídica del matrimonio. Haga también que la despose con un anillo bendecido en el nombre de la Santísima Trinidad, que se va a mantener hoy cuando veamos en los siguientes vídeos la fórmula bendicional de los anillos, poniéndoselo en la mano derecha, y le haga presente de alguna moneda de oro o de plata según sus posibilidades, de las arras, o sea, consentimiento, escrutinios, consentimiento, anillos y arras se daba en la puerta de la iglesia. Haga luego el sacerdote la bendición que está indicada en los libros. Una vez terminada esta, la bendición sobre las arras se refiere, entrarán en la iglesia y comenzará la misa. Entonces el esposo y la esposa llevarán cirios encendidos en las manos. Durante la misa harán la ofrenda de ellas al ofertorio. Se llevarán el pan y el vino, los esposos llevan el pan y el vino. Antes de que se diga el Pax Domini, es decir, antes de la paz entre el Padre Nuestro y el Rito de la Paz, se pondrán bajo un velo según la costumbre, que repito, en España es velo sobre la cabeza de la mujer y sobre los hombros del varón. Entonces recibirán la bendición nupcial. Al final, el esposo recibirá la paz del sacerdote y la dará a la esposa. Y eso es con respecto a los ritos que vamos a encontrar hasta el Concilio de Trento. Llegamos al Concilio de Trento y entramos ya en esa tercera parte de la historia, que va desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II. En el Concilio de Trento se impone la forma canónica para la validez del matrimonio. Daos cuenta que en el ritual que hemos leído antes no había una fórmula jurídica como tal. Había una serie de ritos que solo tenía que escrutar, preguntar, pero no había una fórmula canónica establecida. Es verdad que hay rituales antiguos donde, de esas abadías que hemos hablado, donde ya había preguntas, había formularios tipo para ello, pero no había algo todavía canónicamente establecido. Con el Concilio de Trento y el ritual de 1614, que se va a promulgar años después por mandato de este mismo concilio, ya se establece un formulario canónico, jurídico, para la validez del matrimonio en el consentimiento. Se añade también la fórmula, que ya venía de muy antiguo, pero aquí ya se expresa en un ritual, la fórmula ego coniungo vos, que aparece, digamos, o se entiende también como fórmula sacramental. El sacramento es por los esposos que reciben y dan el consentimiento, más la confirmación del sacerdote, con la fórmula ego coniungo vos, que repito, viene del siglo XIII en el Ordo de Rouen, para la validez del matrimonio. El ritual romano de 1614 acentúa la función del sacerdote respecto a los esposos, por el formulario primero, que es el que pregunta, por las bendiciones sobre anillos y arras, y por el ego coniungo vos. Se mantienen, expreso, o sea, esta es una permisión del ritual, que se mantengan los ritos y usos particulares de las iglesias, porque cada diócesis o cada país o cada región tiene unos usos matrimoniales que venían de muy antiguo, bien sea del mundo civil, bien sea del mundo pagano, pero que se habían cristianizado y se mantienen. Por ejemplo, en la Hispania visigótica pues existía el anillos, pero además existían las arras y la velación nupcial, aparte de los ritos de la bendición del tálamo, y en otras regiones no existían las arras, o no existía la bendición del tálamo. Bueno, y cada iglesia puede mantener los usos culturales, litúrgicos o culturales o folclóricos en torno al matrimonio que tuviera. Y por último, bueno, pues se mantienen los ritos en general, se mantienen los ritos y los formularios medievales. Y repito, esto se mantendrá así hasta la reforma conciliar de 1970, es decir, la que emana del mandato del Concilio Vaticano II, que dará lugar al ritual actual de matrimonio, cuyo fundamento teológico, mejor dicho, las líneas teológicas y las oraciones, pues ya veremos en los próximos vídeos. Espero que por lo menos este recorrido por la historia del matrimonio pues haya podido ayudaros
para, si los que estáis casados, si veis esto, pues vivir, ¿no?, con más intensidad esta institución natural, pero que Cristo elevó a la categoría de sacramentos. Hasta otro día.